modo de exposición y empiece nomás. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Es algo didáctico, Inge, es que algo nuevo, ¿no? Que lo vamos a hacer entre mi compañero y yo. Bueno, nosotros somos el grupo 2, Inge, primeramente. Buenas tardes. Los integrantes. Está conformado por mi persona, Batallana Romero Erwin, Goyonaga Flores Nelson David, Gutiérrez Humacata Luis Héctor y Nieves Tastaca Carlos Andrés. Bueno, primeramente, muy buenas tardes Inge nuevamente y compañeros. El tema que nos ha tocado en esta oportunidad es la de los ensayos de los morteros. Como es bien sabido, los morteros son mezclas plásticas que en estado pastoso tienen las propiedades de poderse moldear, es decir, de adherirse fácilmente a otros materiales, como ser estos materiales como el yeso, la cal, el cemento o combinados de estos. Además de estos hay otros, ¿no?, tipos de morteros, muy bien sabido. Como primer punto, tenemos el yeso. En esta ocasión se ha optado por explicar lo que es la norma UNE EN 13279-2. Ahora, el motivo por el cual se está optando por explicar esta normativa es por el hecho de que esta normativa es la que nos ha proporcionado más la información de fácil acceso, debido a que las normativas NB y de las AESTE están por paga. Entonces, si alguien pregunta qué normativas son con respecto a las normas para yesos o cales, se le puede mencionar que es la NB es 122.006, que son para ensayos químicos, la NB 122.008, que es para ensayos físicos. Y en cuestión de las AESTO son los ensayos para la normativa C472, que son parámetros de ensayos físicos de yeso enlucido, y la STM 109, método de ensayo para las resistencias a compresiones de morteros. Bueno, el yeso, con respecto a la norma UNE, podemos citar el ensayo del amasado a saturación, con una de relación agua-cemento. Como bien decía, él pertenece al código 13279-2. El cual tiene como objetivo calcular la cantidad óptima para conseguir una mezcla consistente y trabajable. Este ensayo requiere de materiales como ser cucharas, balanzas, vasos de precipitados y cronómetros. Ahora, este consiste en vertirse en un recipiente de vidrio 100 gramos de agua, teniendo cuidado de no mojar en las partes superiores de las paredes. La razón es para que cuando se esté virtiendo el yeso, estas no queden pegadas en las paredes con el agua y no den valores, y no nos den valores que se alejen de la realidad, ¿no? El tiempo de duración del ensayo es aproximadamente entre 120 más o menos 5 segundos. Este ensayo consiste en espolvorear el yeso uniformemente sobre la superficie de la agua, de forma que al cabo de unos 30 segundos aproximadamente, según el ensayo, la pasta de yeso haya alcanzado la primera marca del vaso de precipitado, porque esta está gradada, ¿no? Y la segunda al cabo de unos 60 segundos. Esto se continúa espolvoreando hasta al cabo de 90 segundos y se observa que el yeso haya alcanzado unos 2 milímetros por debajo de la superficie del agua, como se puede apreciar en las imágenes. Se va vertiendo el yeso hasta que se va bajando a lo largo del tiempo, obviamente cronometrando, ¿no? Durante los 20 a 40 segundos posteriores que quedan de los 120 segundos de ensayo, lo que se hace es que la cantidad de yeso espolvoreada en la superficie del agua, observarla que no queden partes que no estén cubiertas por el agua. Ahora,
En el caso de yesos de fraguado muy lento, puede que no se alcancen las marcas de nivel en el tiempo señalado. Eso hay que tomar muy en cuenta en estos tipos de ensayos. En este caso, para eso se debe espolvorear el yeso de forma que caiga sobre la parte del agua que no haya sido de yeso, que no haya estado en contacto con el agua. La relación agua-cementa viene expresado por la relación R igual a 100 sobre M sub 1 menos M sub 0. 100, ¿a qué se refiere con 100 gramos? Es los 100 gramos de agua que se ha mencionado anteriormente. La masa M1 es la masa que contempla el vaso del precipitado, más el agua, más el yeso que se ha vertido a lo largo de los 120 segundos del ensayo. Ya eso se lo hace la diferencia de la M sub 0, que es el valor del vaso de precipitado más el agua. Y así es como se obtienen las relaciones agua-cemento. Ahora, el siguiente ensayo que hemos considerado para el yeso es la determinación de los tiempos de fraguados mediante el método del cuchillo, perteneciendo a la misma sigla de la normativa UNEM, en la cual esta tiene por objetivo determinar el tiempo de fraguado del yeso a analizar. Es decir, el fraguado, como nosotros sabemos, es el proceso de endurecimiento y pérdida de plasticidad del hormigón, producido por la reducción del agua y la cristalización del componente como ser el yeso. Los materiales para emplear este tipo de ensayos son los vasos de precipitado, un cuchillo y un cronómetro. Ahora, el procedimiento para realizar el ensayo consiste en preparar la pasta de yeso con la consistencia determinada en el ensayo de amasada a saturación. Es decir, que para elaborar este ensayo se tiene que primero realizar el ensayo anterior, que es el amasada a saturación. Como consecuencia, se debe anotar el tiempo en que se pone en contacto el yeso con el aglomerante, que es en base al yeso, ¿no? Con el agua. Y eso se lo denota con la T sub 0. La pasta de yeso se vierte sobre placas de vidrio, agitándose constantemente para formar unas galletas de aproximadamente entre unos 100 a 150 milímetros de diámetro. Como se puede apreciar en las imágenes, ¿no? 3 galletas de aproximadamente entre 100 a 150 milímetros y un espesor de aproximadamente 5 milímetros. El tiempo del principio del fraguado se debe determinar haciendo cortes en las galletas, como se puede apreciar en las imágenes. Tras cada corte de cuchillo, este se debe limpiar y secarse adecuadamente para proseguir con la siguiente galleta. Estos cortes deben hacerse en intervalos de tiempos no superiores a 1/20 del tiempo que se espera que se empiece a fraguar este mortero. Ahora, para obtener el tiempo final de fraguado, lo que se prosigue a hacer es con un dedo aplastar a estas galletas, ¿no? ¿Hasta cuándo se lo debe aplastar? Se lo debe llegar a aplastarlo hasta que esta ya no deje ningún rastro de huella, y es ahí cuando concluye el tiempo de fraguado de este mortero, de este ensayo. Ahora, el final del fraguado es el tiempo transcurrido desde el momento en que comienza a añadirse el yeso al agua, es decir, cuando se comienza a amasar, cuando se empiezan a formar las galletas, hasta que la presión del dedo no deja una huella apreciable dentro de estas mismas. Y estas se expresan en minutos. Ahora, muchas conclusiones de estas normas han llegado a decir que el yeso tiene un principio de fraguado entre unos 9 a 14 minutos. Sin embargo, algunas veces este tiempo de fraguado se puede retardar por diferentes circunstancias o que se presenten, ¿no? Algunas veces ha llegado a obtener hasta 30 minutos, es decir, el doble entre lo esperado. Esto es posible debido a que tal vez el yeso se haya humedecido, ¿no? Por estar abierto en contacto con la humedad. El siguiente ensayo
para el yeso es la finura del molido, en la cual este ensayo contiene por objeto determinar el módulo de finura y el ensayo consiste en aplicar los materiales de unos tamices de número 200 según la normativa ISO 565. A su vez se utilizan brochas, cristalizadores, desecadores, balanzas analíticas, como se puede apreciar, y un cronómetro nuevamente. Este consiste en tomar 200 gramos aproximadamente de la muestra de ensayo guardada en un recipiente y se desecan hasta una temperatura con una temperatura de 40 grados centígrados más o menos 2 y posteriormente se le enfría con el desecador. Luego se toma el tamiz con una mano de madera y en una posición inclinada se le empieza a aplicar los movimientos de vaivén a la muestra que es el yeso, ¿no? Este movimiento consiste en golpear con la mano con una cadencia de aproximadamente 125 veces por minuto, de modo que el yeso se extienda en todo momento y de manera uniforme en esos tamices. Y nos dice que cada 25 movimientos se debe girar el tamiz unos 90 grados. Al cabo de 3 minutos de tamizado se restituye el polvo adherido al marco del tamiz del fondo mediante una brocha y se sigue tamizando hasta que el yeso que pasa a través del tamiz en un minuto sea inferior a los 0.2 gramos. Este ensayo se expresa la masa retenida en el tamiz como porcentaje de la masa total ensayada y se toma la media de las dos determinaciones y se compara el valor indicado en las especificaciones. Este procedimiento se repite una segunda vez también con las siguientes muestras. Ahora, el módulo de finura se obtiene en un porcentaje que es la relación entre M2 sobre M1 multiplicado por 100. El término M2 se refiere a la masa retenida en gramos y M1 es la masa de la muestra inicial en gramos también. Y eso es lo que nos da el módulo de finura. Ahora, uno se preguntará qué es el módulo de finura. Bueno, el módulo de finura es también llamado por algunos autores un módulo de granulométrico, que no es un índice de granulometría, ya que es un número de infinitas tamizadas, ¿no? Entonces, una idea es que el módulo de finura nos da el grosor o finura del agregado y por este motivo se prefiere manejar el término módulo de finura. Nuevamente, esto nos da el grosor o la finura del agregado, que en este caso sería del yeso. Ahora, tenemos posteriormente la preparación de las muestras de las probetas de ensayo. ¿Por qué razón se hacen estas preparaciones? Para hacer, por consiguiente, los ensayos de flexión y compresión. Estas preparaciones de las muestras consisten en que el yeso que se va a ensayar a flexión y compresión se debe amasar según el procedimiento de la mezcla sacudidas que la norma nos indica. Con la relación agua-yeso, determinada según los procedimientos descritos anteriormente. Y claro, dependiendo del tipo de yeso, porque pueden haber distintos tipos de yesos, ¿no? Ahora, uno de los ensayos que se llegan a realizar, uno de los tantos ensayos que se llegan a realizar en estos morteros son los ensayos de resistencia mecánica a flexión, en el cual, a través de un video, podemos explicar que se determina la carga necesaria para romper una probeta prismática de aproximadamente 160 milímetros por 40 milímetros por 40 milímetros. Estas van a estar apoyadas sobre rodillos, cuyos centros de separación están aproximadamente entre unos 100 milímetros. La probeta debe colocarse sobre estos rodillos del dispositivo de flexión y mediante un rodillo central que se va a apreciar ahí en el video, se debe aplicar la carga hasta que se rompa la probeta, anotándose la carga máxima en Newton que soporta la probeta.
La resistencia a flexión se determina por la fórmula que se puede apreciar en la parte final, que es 0.00234 por la carga que se obtiene del ensayo de flexión. Ahora, una vez llegado a obtener, llegado a romper estas probetas, se procede al ensayo de resistencia mecánica a compresión, el cual parte del ensayo de resistencia mecánica a flexión. Como ustedes pueden apreciar en el video, se aprecian que de estos trozos que quedan del ensayo, estos van a ser reutilizados para determinar la resistencia mecánica a compresión, como se puede apreciar en el segundo video. Este ensayo, la probeta se comprime hasta su ruptura. La resistencia a compresión debe determinarse aplicando una carga a los trozos de las probetas procedentes del ensayo a flexión, como se indicaba anteriormente. Puede fabricarse, claro, más probetas siguiendo el procedimiento descrito anteriormente. Si el ensayo a compresión no se realiza inmediatamente o a continuación del ensayo a flexión, hay que tomar en cuenta esto, los trozos de las probetas ensayadas se deberán guardar en un desecador para que éste no sufra alteraciones, ¿no? Los trozos de las probetas se colocan con sus caras laterales hacia arriba y hacia abajo entre los dos platos de acero de la prensa a compresión. De la prensa a compresión, de forma que los lados de la probeta que estuvieran en contacto con las caras del molde estén en contacto con los platos de la prensa de una sección de 40 por 40 milímetros. La resistencia a compresión debe calcularse el valor medido de los 6 valores obtenidos y se deben expresar en unidades de Newton por milímetro cuadrado. La carga de resistencia a compresión está dada por la fórmula que se puede apreciar abajo, que es la FC, que es el valor que se ha obtenido del ensayo, entre 1600, dándonos las unidades de Newton milímetro cuadrado. Gracias, eso es todo en cuestión de los ensayos de las normas de yeso. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Ahora voy a continuar yo. El cemento. Para el cemento encontramos estos dos tipos de ensayo que también los vimos en laboratorio, lo que es la finura del cemento y el peso específico del cemento. Ambos ensayos están basados en las normas ASTM y el procedimiento, tanto como el equipo, lo van a ir viendo ahí en las imágenes, se va a ir cargando cada cierto tiempo. Ahora, finura del cemento. Finura es una de las propiedades más importantes del cemento, ya que ella determina en gran medida la velocidad de hidratación, el desarrollo del calor de hidratación, la retracción y la adquisición de resistencia del cemento. Un cemento con grano fino se hidrata con mucha más facilidad. Para la muestra en este ensayo se obtiene el material tal como se recibe. Para la prueba se toman 50 gramos de cemento. En el equipo tenemos un tamiz número 40, un tamiz número 200, balanza de capacidad 100 gramos, una sensibilidad al 0,05 y una brocha. En el procedimiento, se debe pesar primero 50 gramos de cemento para determinar su finura. Como paso 2, se agita la muestra utilizando tamices de malla número 40 y número 200 con base y tapa en el vibrador mecánico. En caso de no contar con el vibrador mecánico, esto se lo hace manualmente con agitaciones verticales y horizontales. Esto no debe durar menor de un tiempo de 15 minutos aproximadamente. Como paso 3, se quita la tapa y se separa la malla número 40, vaciando la fracción de cemento que podría ser retenida en ella sobre un papel limpio. A las partículas que han quedado trancadas entre los hilos de la malla, no hay que forzarlos a pasar a través de ello. Se debe invertir el tamiz y con la ayuda de un cepillo o la brocha, se quita el restante en el tamiz y se agrega al papel. Ahora, como paso 4, se pesa cuidadosamente la fracción de la muestra obtenida en 3. Se pone en un recipiente o cápsula, se guarda esta fracción de muestra hasta el final de la prueba para poder repetir
las pesadas en caso de error. Las cápsulas igual deben estar pesadas. Como paso 5 se hacen las pesadas de las fracciones retenidas en cada malla y se anotan en la hoja de registro para el cálculo. Ahora, para el cálculo se utiliza la fórmula que se puede ver en la pantalla, donde dice que F es igual a P sub R sobre 50%, donde F es la finura del cemento expresado como porcentaje en peso del residuo que no pasa el tamiz número 200. Y P sub R es el peso del residuo que no pasa ni el tamiz número 40 ni el tamiz número 200 en gramos, lo que hemos anotado, lo que se retiene en esos tamices. Eso sería para la finura del cemento. Ahora, para el peso específico del cemento. Es importante que la temperatura del frasco, del líquido y del cemento se mantenga constante durante toda la práctica. La principal utilidad que tiene el peso específico del cemento está relacionada con el diseño y control de mezclas de concreto. El equipo es un matraz normal de Le Chatelier, pero en laboratorio no contamos con este matraz, por lo que usamos un vaso precipitado. Tenemos queroseno o gasolina, balanza sensible al 0,001 gramos, un termómetro y un embudo. La muestra se obtiene igual, lo mismo, tal como se recibe. Para la prueba se toman 64 gramos de cemento. El procedimiento. Como paso 1 se llena el matraz con queroseno hasta que el nivel del líquido llega a los 250 mililitros. Y se toma la temperatura del mismo, que no debería ser mayor a 20 grados centígrados. Asimismo se debe pesar el matraz con el queroseno. Como paso 2 se procede a pesar 3 muestras de cemento de 64 gramos. En el paso 3 se introducen los 64 gramos de la muestra de cemento poco a poco en el matraz, utilizando un embudo de papel, teniendo el cuidado de que estén a la misma temperatura del líquido. Se debe evitar que el líquido salpique cuando se introduce el cemento. Paso 4. Introducido todo el cemento en el matraz, se tapa este y se hace rodar en posición inclinada, con el fin de eliminar totalmente el aire contenido en la muestra de cemento. Paso 5. Se mantiene el matraz en temperatura constante, el cual debe estar aproximadamente a 20 grados. Y se hace la nueva lectura cuando se haya observado que la temperatura del líquido en el matraz es constante. Como último paso, se lee en el matraz la graduación correspondiente al nuevo nivel del líquido. Asimismo, se pesa el matraz, más el queroseno, más el cemento. Para el cálculo, primeramente debemos calcular lo que es el volumen desplazado. Como se puede observar igual en la pantalla, el volumen desplazado, la primera formulita, es igual al peso de la muestra, más el peso del queroseno con el matraz, menos el peso del matraz con cemento y queroseno. Todo esto dividido entre el peso específico del queroseno. Y luego el peso específico del cemento se calcula por la siguiente fórmula. El peso específico, la segunda fórmula, es igual al peso del cemento en gramos, los 64 gramos, dividido entre el volumen desplazado en mililitros. Con eso acabaríamos lo que es los ensayos del cemento. Muchas gracias. Eh, Buenas tardes, ingeniero y compañero. Yo les voy a hablar un poco de la resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico según la norma ASTM C109. Este ensayo cubre la determinación del esfuerzo a compresión de morteros de cemento hidráulico. Usando cubos de 2 pulgadas de lado, la compresión se medirá sobre los 2 cubos de 2 pulgadas o 50.8 milímetros compactados en 2 capas, como se ve en la imagen T2, E3. Los cubos serán curados un día en los moldes y se desmoldarán y se sumergirán en agua con cal hasta el día del ensayo. Procedimiento. A los moldes se les aplicará en sus caras interiores una capa delgada de aceite mineral ligero y en las superficies de contacto de elementos separables para poner a la prensa se revestirá con una capa de aceite mineral más pesado. Luego se unen estos elementos y se elimina el exceso de aceite de cada uno de los compartimientos. Composición del mortero. Del mortero
el que vamos a sacar la resistencia. Las proporciones en peso del material para el mortero normal serán de 1 de cemento, 2,75 de arena bien graduada, usando una relación de agua-cemento de 0,485 para los cementos Portland y 0,460 para los que contienen aire. Sin embargo, será tal que produzca un flujo entre 110 más menos 5, expresada en porcentaje de cemento. Las cantidades que deben ser mezcladas para formar la mezcla de estos cubos, o sea, para 6 cubos del ensayo, serán de 500 gramos de cemento, 1375 gramos de arena y 242 ml aproximadamente de agua. Para 9 de estos cubos se requieren 740 gramos de cemento, 2035 de arena y 359 ml de agua. La arena es un componente indispensable en la preparación de hormigones y de morteros. Entre los ensayos que podemos realizar está la granulometría, está el peso unitario tanto compactado y suelto, y también densidad tanto aparente, real y absorción de agua. En este caso vamos a ver la granulometría de la arena, que no es más que el fraccionamiento de una masa de acuerdo a sus distintos tamaños que presente. Para la arena vamos a utilizar, para la granulometría de la arena vamos a utilizar materiales como juego de tamices que, bueno, generalmente el que separa en hormigones el material grueso que vendría a ser grava y finos, denominado arena, es el tamiz número 4 de abertura 4,75. Y también vamos a utilizar lo que son las balanzas, vamos a utilizar un horno, brocha, cuchara y una masa para el ensayo. La preparación para este ensayo es hacer un cuarteo mecánico de la cantidad de arena que dispongamos. Posteriormente, a hacer cuarteada, debemos separar en un plato una masa de mayor a 500 gramos de arena. Posteriormente lo llevamos al horno a temperatura de 105 grados Celsius, más o menos 5 grados, y hasta que esté masa constante. Posteriormente esta masa la disponemos en el laboratorio, dejamos que tome la temperatura ambiente por alrededor de un tiempo de 1 hora y procedemos con lo que es el ensayo. La serie de tamices la ordenamos de acuerdo a las aberturas, desde un tamiz número 4, 8, 16, 30, 50 y 100. Para la granulometría vamos a dividirlo en dos partes. Un tamizado mecánico que vendría a ser y también un tamizado manual. Para el tamizado mecánico nos vamos a ayudar de lo que vendría a ser, que también contamos en nuestro laboratorio, que es el Proctor. Lo vamos a colocar de manera ordenada con su respectiva tapa y base. Y vamos a vaciar lo que vendría a ser los 500 gramos de arena. Vamos a encender el Proctor y por un tiempo de alrededor de 15 minutos. Posterior a esto vamos a hacer el tamizado manual. Una vez terminado el tamizado manual debemos pesar lo que vendría a ser las masas retenidas en cada tamiz, teniendo en cuenta de no perder material. Una vez pasando a los cálculos, el porcentaje que pasa puede estar comprendido entre el tamiz número 4, un porcentaje que pasa desde el 95 al 100%, en el tamiz número 8, 80 a 100%, número 16, 50 a 85%, 30, 25 a 60%, 50, 5 a 30%, el número 100 de 0 a 10%. Si nuestra granulometría cumple estos porcentajes, estos límites, tanto superior e inferior, que pasa en porcentaje de masa, quiere decir que es una arena gradada o arena estándar, que es apta para su uso en hormigones. En el caso de no cumplirse, todavía no se la puede descartar, siendo que todavía existe un parámetro a evaluar, que es el módulo de finura. La ecuación para el módulo de finura es la sumatoria de los retenidos acumulados para arena desde el número 4, 8, 16, 30, 50 y 100
La sumatoria de estos dividido 100. Este valor si nos da desde 2,5 a 3,5, podemos denominar según Abrams que es una arena gruesa. Si tenemos arenas con módulo de finura desde 1,5 a 2,5, es arena fina, que también la podemos utilizar en hormigones, pero tendría que tener mayor cantidad de cemento que la que sería necesaria en arenas gruesas. Y las arenas muy finas, que van desde un módulo de finura desde 0,5 a 1,5, generalmente se utilizan en morteros y en acabados. Siguiente, por favor. Otro ensayo que también realizamos en las arenas es el método para determinar la densidad aparente, de acuerdo a ACTM E30 y ACTM C29. Para este ensayo lo que necesitamos es un molde, un termómetro, cuchara y una balanza y la muestra. La muestra también puede ser utilizada, la que fue proveniente del ensayo de la granulometría. El molde debe ser para agregado fino de una capacidad de 3 litros, vacío. El procedimiento es, primeramente, debemos pesar este molde para obtener su masa y posteriormente vamos a calcular tanto la densidad suelta como la compactada. La densidad suelta, el molde de 3 litros debe ser llenado de agregado fino hasta desbordarlo. Antes de llenarlo, este molde debe estar sobre una base metálica. Para el momento de vaciar la arena, esta arena que cae al suelo no debe ser desperdiciada, siendo así que sobre una base metálica la podemos volver a realizar, utilizar sin contaminarla. La tenemos que vertir directamente desde la fuente al molde. El material será vertido desde una altura aproximada desde 5 a 10 centímetros, dejando que las partículas tomen su posición sin forzarlo. Se enrasa la superficie del molde con una ayuda de una varilla pisón, sin presionar, dejando la arena al ras del molde. Se procedió a pesar el molde más la muestra. Y para mayor seguridad de datos, generalmente tenemos que realizar este ensayo 3 veces. Para la densidad aparente compactada, el procedimiento es casi similar, siendo así que generalmente también se utiliza el mismo molde y se lo llena hasta la tercera parte de su capacidad. Podemos nivelarla utilizando nuestras manos sin ejercer presión en este material. Y por medio de una varilla se apisona uniformemente mediante 25 impactos repartidos uniformemente en el molde. Este procedimiento se repite hasta completar las 3 capas y llenar el recipiente. Las partículas de la superficie se enlazan con la ayuda de la varilla pisón, teniendo como guía el borde del molde. Se procede a pesar el molde más la muestra y se puede repetir este ensayo 3 veces para obtener la media y su respectiva desviación de estos datos. Un paso muy importante y que se lo realiza al final es la determinación del volumen del cilindro para el árido fino. Se llena el volumen en su totalidad de agua y se registra su peso. Con ayuda del termómetro se mide la temperatura del agua para así poder tener lo que es la densidad del agua a una determinada temperatura. Para obtener el volumen es igual a la masa que presenta solamente el agua sin el recipiente, dividido la densidad del agua a esa temperatura, y con eso obtenemos lo que es el volumen del molde. Para la densidad suelta, como ya habíamos pesado el molde más la arena suelta, y también tenemos el dato del peso de solamente el molde, restamos esa cantidad y tenemos la masa de la arena suelta dividido por el volumen y tenemos la densidad aparente suelta. Y lo mismo procedemos a hacer para la densidad aparente compactada. Método para determinar la densidad real, la densidad neta y la absorción de agua en árido fino.
con la norma ASTM C128. La densidad real es la densidad de la que se toma más los volúmenes de los poros accesibles e inaccesibles, y la densidad neta solo los poros inaccesibles. El objetivo de este método establece determinada densidad real y neta y la absorción de agua en árido fino. Es aplicable a áridos finos que se emplean en la elaboración de hormigones y obras asfálticas. Tamaño de la muestra del ensayo. Para cada ensayo se usará una cantidad de árido fino superior a 50 gramos e inferior a 500 gramos. Preparación de la muestra del ensayo. Paso 1. Corte el material retenido en el tamiz de referencia número 4 para hormigones y número 8 para asfalto. Si la muestra del laboratorio contiene un porcentaje superior al 15% del material retenido sobre el tamiz de referencia, considérala como una integral y determine el porcentaje en fracción retenida y de la fracción que pasa respecto al total de dicha muestra. El ensayo, la fracción retenida de acuerdo con el método H0109 y la fracción que pasa de acuerdo con este método del ensayo. Reduzca por cuarteo de acuerdo al método H0102 la muestra del terreno o la fracción que pasa indique en preparación de la muestra del ensayo. Punto 2. La cantidad de áridos aproximadamente es el doble del tamaño de la muestra de laboratorio requerido. Siguiente, por favor. El procedimiento para determinar la absorción de agua en árido. Paso 1. Elimine paulatinamente el exceso de agua, evitando la pérdida de fino, como se ve en la imagen. Revuelva la muestra frecuentemente para asegurar un secado uniforme hasta llevar a una condición suelta. El paso 2 es coloque el molde cónico sujeto firmemente contra una superficie lisa, plana y no absorbente. Con su diámetro mayor hacia abajo, llénelo el árido una condición suelta y con una capa en una capa y luego enrase. El paso 3, compacte suavemente con 25 golpes en un pisón uniformemente distribuido en la superficie pequeña, como se muestra ahí. Y el último paso, remueva cuidadosamente todo el material sobrante de la superficie, levante el molde lentamente y vertical. Si hay humedad libre que se muestra encima de la superficie, se vuelve a hacer el mismo procedimiento en pequeños intervalos. Eso es todo, Inge. Aquí acabó la presentación. Les agradezco. Eso es todo, amigos. Vamos a pasar a las preguntas de parte de sus compañeros. Y no sé si hay voluntarios para hacer preguntas. Necesito 5 alumnos con preguntas. Buenas tardes, ingeniero. Me ofrezco. Ya Freddy puede preguntar. Bueno, tomando en cuenta el análisis de que se ha hecho en función de manera independiente del yeso, del cemento y de la arena. Mi punto es en sí, más que todo en el tema de los agregados. Oiga, el tema del agregado fino, en confinamiento, un agregado fino que está en base de sedimentación y un árido fino en función de desplazamiento. ¿Cuál de los tres tiene mayor densidad? ¿Alguien del grupo que quiera contestar? Sí, ingeniero. Bueno, en este caso vamos a hablar un poco de lo que es la densidad, peso, volumen y la densidad del material compactado. Generalmente en ACTM tenemos lo que vendría a ser arenas lavadas, arenas de mezclas y sablo cribado, donde generalmente lo que vendría a ser la densidad de arenas lavadas está entre aproximadamente 1550 y 1600 kilogramos sobre metro cúbico.
Las arenas normales por lo general están entre 1500 y 1550 kilogramos metro cúbico. Mezclas tenemos desde aproximadamente 1600 y 1700 kilogramos metros cúbicos. Ahora, si hablamos un poco de lo que es la densidad de los materiales compactados, también podemos hablar de lo que denomina HTM como zanahoria Z25, que generalmente está entre 2160 y 2200 kilogramos metros cúbicos, y sablo cribado entre 2000 y 2100 kilogramos metros cúbicos. Creo que su compañero apuntaba a saber la densidad, ¿cuál sería la densidad mayor? ¿En qué tipo de agregados de la arena, en finos o en gruesos, se tendría la mayor densidad? Creo que tenía esa dirección la pregunta. Sí, más que todo por el tema del agregado fino, el tema de la arena. Ya. Una más, si se puede. Ya, pero para que se quede tranquilo, las densidades generalmente van a ser más altas de los agregados más gruesos que de los finos. No, esa parte que estaba viendo el tema de confinamiento, ya que los materiales se presentan como el suelo se presenta en función como aluviales, coluviales, airantes y otros que son por deslizamiento. El tema de la arena, hay unos puntos en función de la serranía, se saca arena fina por confinamiento, ya que esa por confinamiento más que todo me baso porque se extrae de parte de serranías. Y el otro por parte de deslizamiento, por parte de los ríos, y el otro por tema de depósitos airantes, por tema de lugares que son más desérticos y hay movimiento de arena, pero no es pura, sino que está compuesto por limos y arcillas. ¿Alguien que quiera complementar del grupo? Bueno, en cuestión de consolidación puede pasar lo que dice su compañero. Está la formación de los estratos consolidados está precisamente en función de esos agentes atmosféricos, de viento, sol y agua que pueden ayudar o disminuir una consolidación, y de ahí va a partir sus características del agregado. Vayamos a otra pregunta. ¿Algún otro interesado? Y que pase una última. Ya, Freddy. Tomando en cuenta, se está tomando aquí un análisis en función de los ensayos por respecto a los morteros. Se ha tomado en vista el mortero del tema del yeso y el tema del cemento. Ahora, ¿qué pasaría? Lógicamente, ambos ensayos se toman en cuenta el efecto, o sea, la práctica del mortero. Y a su vez, le he hecho su prueba de resistencia, su prueba ergométrica, todo en sí. Ahora, mi punto es, en función de criterios, más que dije, para salir de dudas, es ¿qué pasaría si yo combino los dos materiales que viene a ser el yeso, también conocido en otros lugares en parte del Chaco como estuco? Estuco vendría a ser yeso y agua. Combino el yeso con el cemento en cantidades similares, 50%, 50%, tomando en cuenta el agregado del agua, para poder generar un mortero, o sea, constructivo, tanto perjudicial o como ventajoso. Es ventajoso. A los albañiles les van a ver hacer muchos morteros combinados. Ellos sí, hacen morteros de yeso, cemento o cal cemento en reboques. Es muy usual verles a los albañiles que hacen. No van a encontrar en los libros que haya morteros de ese tipo, pero es normal en los albañiles hacer. Ahora, ¿cuál es el objetivo que tienen los albañiles
empíricamente, por experiencia solamente. El cemento es un aglomerante mucho más resistente que la cal y el yeso, ¿no? Entonces, esa aglomeración que produce el cemento ayuda a que el mortero sea más resistente. Entonces, en muchos casos, ellos recomiendan hacer un revoque con un mortero combinado, no con un mortero común, ¿no? Eso van a ver a los albañiles hacer eso, pero no van a encontrar muy fácilmente bibliografía en los libros en morteros combinados, ¿no? Pero sí se usan. Gracias, señor. De la madurez. Ingeniero, ¿puedo aportar un poco de eso, lo que estaba hablando usted? Adelante, adelante. Ya, hay una ventaja y desventaja también de usar el mortero combinado de cemento y yeso. Por ejemplo, el yeso es un material que al contacto con el acero ocasiona corrosiones, ocasiona las manchas. O sea, si eso hacemos una combinación en proporciones desiguales, entonces puede ocasionar que algunas partes donde colocan esa mezcla, entonces se exponga al intemperismo y se hagan las grietas famosas que hay. Después eso también ayuda, ¿no? A que el yeso es un material que acelera el fraguado. Entonces, al contacto con el yeso, el cemento también, algunos lo utilizan como, adquiere mayor resistencia y a la vez endurece más rápido esa parte del material. Por eso algunos los albañiles lo colocan eso para hacer, para el colocado de las puertas, los marcos, para que ya no se mueva mucho y adquiera mayor resistencia y lo mismo para colocar los toalleros o las jaboneras de los baños. Eso he visto mayormente yo, que lo utilizan esa mezcla, esa pasta de cemento y yeso para acelerar y queda más resistente y duro ahí. Correcto, o sea, desde el punto de vista ingenieril, que es el que nos interesa, o sea, la partícula del cemento es un aglomerante rápido, ¿no? Entonces, ayuda más rápido al fraguado y eso nos interesa en algunos casos, no en todos los casos, ¿no? Porque a veces queremos un suficiente tiempo para terminar el trabajo de ingeniería que estamos haciendo, o de albañilería, pero en algunos casos no queremos que quede sin fraguar rápidamente, pues, ¿no? O sea, entonces hay intereses, inclusive en los cementos, ustedes han debido ver a los albañiles que utilizan el cemento Portland y el cemento blanco, ¿no? Y el cemento blanco tiene diferentes características al cemento Portland. Una de sus características es el rápido fraguado, ¿no? Tal vez por eso lo usan en algunos elementos de la construcción. Bueno, vayamos, ya han preguntado Freddy y Mario Alberto. Ingeniero, yo quisiera preguntar. Pregunte. Inge, a ver, a los compañeros nos han hablado un poco de la finura del cemento. Yo quisiera saber cómo cómo la finura del cemento infringe en el tiempo de fraguado que tiene ya sea un hormigón o un mortero. Y qué tipo de, bueno, si tuviera que elegir entre un cemento de partícula fina y uno de gruesa para realizar un hormigón, ¿cuál sería mejor? ¿Quién quiere responder del grupo? Nadie del grupo puede responder. Inge, de mí está un poquito entrecortado, no sé si podría repetir la misma pregunta, la primera, la segunda sí la he escuchado. O sea, les está preguntando sobre la finura del cemento. Entonces,
quiere saber cuándo es mejor y cuándo es peor y por qué se produce esa finura del cemento. Bueno, de acuerdo a normativa, para que un ensayo de la finura del cemento sea apto, primeramente debe ser mayor la finura del cemento al 85%. Y bueno, para poder cumplir y que sea utilizable en obra, ya que en partículas más grandes dice que puede llegar a funcionar como un agregado fino. Ahora, para su utilización, tiene pro y contra. ¿Qué quiere decir esto? A mayor finura del cemento, nuestro hormigón va a presentar una mayor resistencia característica a compresión. O sea, porque la finura del cemento le va a dar una mayor resistencia, ya que se va a poder hidratar de manera más rápida en contacto con el agua. Ya que si la finura del cemento es un poco menos fino, como sabemos, un hormigón contiene de agua aproximadamente el 15% y el 10% se termina evaporando y un 5% se queda en el hormigón. Ese 5% se queda a terminar de hacer hidratar el hormigón y hacer hidratar el cemento. Pero si la partícula de cemento es un poco más gruesa, aún así no va a terminar de hidratarse. Entonces, lo beneficioso sería la resistencia característica a compresión, y las desventajas de un cemento más fino es que va a presentar una mayor calor de hidratación. Ya. Para complementar, a ver, está establecido como especificación técnica la finura del cemento. Todos los cementos de los fabricantes deberían cumplir la finura. El problema que tenemos es el almacenamiento del cemento. Cuando el cemento se guarda en almacenes mal cuidados o muy expuestos a la intemperie, se van a empezar a hacer grumos dentro de la bolsa, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha tenido curiosidad en ver, pero se hace grumoso el cemento. Entonces ya aparecen partículas más gruesas del cemento, ¿no? Han perdido su finura y esas partículas, en vez de darle mejor condición al mortero o al concreto, más bien le van a perjudicar, porque esas partículas no van a trabajar como agregado y tampoco van a trabajar bien como partícula de cemento, que es un aglomerante. Entonces, lo que su compañero dice es correcto. O sea, si tenemos buena finura, el agua va a entrar a cada una de esas partículas a hidratar el cemento y no vamos a tener problemas en conseguir un buen agarre entre partículas y una buena masa aglomerante. En cambio, si se presentan partículas del cemento que han perdido su finura y se están volviendo grumosas, esas partículas van a ser de debilidad en la resistencia y en el aglomerado de la mezcla, sea mortero o sea hormigón, ¿no? En otras palabras, ingeniero, entonces, si tenemos un cemento fino, el tiempo de fraguado va a ser más corto, ¿no? Sí. Eso era mi pregunta. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Según las normas que explicaron, ¿qué tipo de espesores recomiendan de arena para hormigones y para morteros? El tamaño de la arena. Sí, según la norma. Ya. ¿Alguno del grupo que quiera contestar? Bueno, para la arena, como estamos diciendo, es un componente indispensable tanto en morteros y hormigón. Primeramente, para un buen comportamiento en el hormigón, generalmente la normativa nos dice que debe cumplir las especificaciones de una arena estándar, que como podemos ver en pantalla,
el ACTM C33 nos da unos límites en granulometría para que esta arena sea óptima, podríamos decir, para el hormigón. Otro parámetro para poder utilizar tanto en arenas, diré, para morteros y hormigones, sería el módulo de finura que presenta dicha arena. Tenemos la arena gruesa, que su módulo de finura va desde 2.5 a 3.5. Generalmente estas son buenas para hormigones, por lo que al realizarse la dosificación en base a la ACTM, diré a ACI 211, la cantidad de masa en cemento va a ser regular, que al utilizar una arena fina de módulo de finura de 1.5 a 2.5. ¿Qué quiere decir esto? Al utilizar arenas más finas, vamos a necesitar una mayor cantidad de cemento. Estas arenas finas pueden ser utilizadas también en morteros. Generalmente son utilizadas en morteros, y las arenas muy finas también en morteros, o para dar buenos acabados en su respectivo uso. Sí, para complementar, o sea, una cosa que nosotros como ingenieros sí tenemos que saber es que arenas gruesas nos van a dar mayor resistencia y arenas finas menor resistencia. Pero no siempre es la resistencia la que queremos como parámetro principal en la construcción. Un revoque no es que sea solo resistente. Necesitamos que tenga textura, que tenga buen acabado, y eso a veces no se puede hacer con una arena gruesa, sino se hace con una arena fina. Entonces, tiene sus usos. Tal vez mejor que nosotros los ingenieros, los albañiles por su en forma empírica, saben más manejar la granulometría de las arenas a alguna actividad propia de la ingeniería civil. Pero en general nosotros nos quedamos que con el grueso sí vamos a conseguir mayores resistencias, pero menor calidad en textura. Y con el fino mejor calidad de textura, pero menos resistencia. Una última pregunta. ¿Puedo preguntar, Inge? Adelante, Gustavo. Mis compañeros estaban hablando acerca del ensayo de compresión para cementos hidráulicos. ¿Entre qué rango estaría la resistencia de los morteros de cemento que podemos obtener con este tipo de ensayo? Buenas tardes. Sí, los rangos de resistencia están entre 2.06 megapascales y hasta 13.47, según el laboratorio. Eso en kilos centímetro cuadrado, que creo que ustedes están más acostumbrados a eso, o han manejado más en pascales. En kilos centímetros cuadrados, creo, manejamos más. Ya, entonces, ¿de cuánto a cuánto sería la resistencia del mortero en kilos centímetro cuadrado? De 3.65 en 7 días, ¿no? Una proyección. De 14 días sería entre 5.2 y de 28, 13.47. ¿Eso me está diciendo en kilos centímetro cuadrado? No, porque el mortero va a llegar a resistencias de más de 100. Debe ser que me está hablando en megapascales. Pero, a ver, lo que quiere a su compañero es la resistencia que puede alcanzar un mortero. Entonces, un mortero, dependiendo de, o sea, no es en general, pero un mortero puede alcanzar hasta 140 kilos centímetro cuadrado, un mortero. Dependerá de la arena, dependerá de la relación cemento, agua y arena, de las dosificaciones, pero
en el caso de estos morteros, o sea, ya les digo, queremos de alguna manera resistencia, pero no alta resistencia. Queremos también que cumpla otros objetivos, ¿no? Adherencia, Inge. Sí, adherencia. No hemos hablado de la relación proporcional de un mortero de yeso, de un mortero de cemento, de un mortero de cal. ¿Cuáles serían las más utilizadas de acuerdo a su bibliografía que han expuesto? Cuando hacemos un yeso, ¿cómo mezclamos? Ingeniero, generalmente para morteros de ¿Cuál sería la cemento, dosificación más común? generalmente para morteros de cemento utilizamos el 1,3 hasta 1,4 y en algunas ocasiones pueden llegar a utilizarse 1,5. Los diferentes usos que se le puede dar son para revoques y va a depender mucho de los agentes climáticos de la zona. Generalmente cuando contamos con en contactos muy húmedos, con mucha lluvia, también se utilizan lo que son los morteros bastardos, que vendrían a ser cemento, arena, agua y cal, que vendría a ser un conglomerante que tiene algunas propiedades impermeables. Que usamos en mortero es 1:3. Es lo más normal, digamos, y obviamente construcción a construcción puede haber variaciones y elementos constructivos a elementos constructivos pueden necesitar un poco de más fino, un poco de más grueso, un poco más de resistencia o menos. Eso tiene que ver un poco con la experiencia que tiene el albañil, pero para nosotros más o menos la relación que debemos utilizar es 1:3. Bueno, con eso habríamos concluido esta primera exposición. Vamos a pasar a la segunda. Antes de que terminemos con este grupo, esta exposición deben ponerlo hoy mismo en el grupo del curso para que todos tengan, para leer un poco, porque inclusive en las evaluaciones algo podremos preguntar de estas cosas que estamos viendo en exposiciones. Le vamos a dar lugar al otro grupo que tenía que hacer sobre los ensayos en concreto. Están los del grupo que tienen que exponer en concreto. Sí, ingeniero, ahorita vamos a compartir el Power. Ya. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a explicar algunos ensayos para los materiales para hormigones. El grupo está conformado por Aruchari Pitaguari Josué, Maita Dávalos Mario Alberto, Ortiz Morales Mario Fernando y Juan Carlos Oviedo Cardoso Juan Carlos. Va a comenzar mi compañero.
Buenas tardes, ingeniero, compañeros. Ya empezaremos. Primero empezaré diciendo que el hormigón está compuesto de 3 elementos principales, los cuales son el agua, el cemento y el agregado. Estos agregados se subdividen a su vez en dos componentes, que es el agregado grueso, que vienen a ser las arenas, y el agregado fino, que vienen a ser las arenas, y el agregado grueso, que son las gravas. Uno de los ensayos más importantes que se hace a estos agregados es el ensayo de granulometría. La granulometría se define como la distribución del tamaño de las partículas de la masa de agregados. Se determina mediante un análisis granulométrico, el cual consiste en hacer pasar por una masa de agregados, a través de una serie de tamices o mallas que tienen aberturas cuadradas ordenadas de mayor a menor, que se encuentran estandarizadas. Estas mallas son elementos con un marco metálico y con una malla en el que parte del árido quedará retenido. Como podemos observar en las imágenes, tenemos 2 imágenes de las mallas estándar. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Esta estandarización de mallas, las más comunes, o las normas más comunes que conocemos son la ASTM, la Tyler, la British Standard. En esta tabla podemos observar una pequeña comparación entre las diferentes normas que tenemos. La siguiente página, por favor. Ya, el procedimiento para hacer el ensayo de granulometría es el siguiente. Primero, tenemos que tomar una muestra representativa del agregado. Según la norma nos dicen que tiene que ser de 500 gramos, o un poco más de 500 gramos más o menos por ahí, porque esa es la muestra representativa. Esto es tanto para arenas como para gravas. Una vez teniendo la muestra, tenemos que pesarlas en una balanza y conocer su peso exacto. Después pasaremos las cantidades de áridos retenidos, luego pasaremos a usar los tamices y pesaremos las cantidades de áridos retenidos en cada tamiz y obtendremos la cantidad de áridos retenida en cada uno de estos, los cuales tenemos que pesar y anotar. Esos vienen a ser nuestros datos. Con estos datos ya procedemos a dibujar nuestra curva granulométrica y puedes hacer la anterior. Con esto dibujamos nuestra curva granulométrica y ahí es donde comparamos los resultados con lo que nos dice la norma, ¿ya? Ahora, los requisitos para el agregado grueso, según lo que indica la norma ASTM C33, está indicado en esta tabla. Para el agregado grueso, las mallas en las cuales, por las cuales tenemos que hacer pasar los materiales es la malla número 100 y la malla 3/8. Ahora, el tamaño, el porcentaje que tiene que pasar de la malla 3/8, de la malla 3/2, de la malla 1 1/2, que viene a ser la más grande, es del 100%. La más pequeña es del 100%, y así sucesivamente. Vienen reteniéndose los porcentajes. La siguiente, por favor. Ahora, los requisitos para el agregado fino se viene indicado en esta tabla. Para la 3/8 tiene que pasar el 100%, para la número 4 del 95 al 100, para la número 8 del 80 al 100 y así sucesivamente. Es igual que el anterior, solo que las mallas son menos porque es agregado fino. Ahora, la curva granulométrica. La curva granulométrica es una representación gráfica
de los resultados obtenidos en el laboratorio, cuando se analiza la estructura del agregado desde el punto de vista del tamaño de las partículas que lo forman. Para este análisis se utilizan dos procedimientos de forma combinada. Las partículas mayores se separan por medio de tamices con aberturas de mallas estandarizadas, que es lo que indiqué anteriormente, y luego se pesan las cantidades que han sido retenidas en cada tamiz. El siguiente, por favor. Con el procedimiento que mencionaba anteriormente, procedemos a dibujar la curva granulométrica. Esta es una representación de una curva granulométrica para agregado grueso. En el eje de las X ponemos la abertura del tamiz en milímetros y en el de las Y el porcentaje que pasa. Ahora, en este gráfico se hace un papel semilogarítmico y se suele agarrar y dibujar dos curvas primeramente, que vienen a ser la superior y la inferior, que son los valores de inferiores y superiores de lo que nos recomienda la norma. O sea, es el intervalo. Y la curva nuestra curva que nosotros graficamos tendría, para que sea óptima, la granulometría del agregado que estamos viendo, tiene que caer dentro del área o dentro de estas dos curvas. En este ejemplo se puede ver que no cae necesariamente dentro de la curva, sino que el porcentaje que pasa en el 10 y el 20 se sale un poquito, pero igual se podría usar esta granulometría, porque también dependen de otros factores, pero siempre y cuando no se salga mucho, ¿no? El siguiente, por favor. Ahora, la representación de la curva granulométrica para el agregado fino se aprecia en esta otra gráfica, que la manera de construirla es similar a la anterior. Es en papel semilogarítmico y se pone la abertura del tamiz en el eje de las abscisas y en el de las ordenadas el porcentaje que pasa. Y de la misma manera tenemos tres gráficas. La primera que es el intervalo inferior, la segunda el intervalo superior, y nuestra curva granulométrica tendría que caer dentro de estas dos curvas para que sea considerada un agregado bien graduado. Y eso sería todo para el agregado fino. Ahora el siguiente. Digo, para el ensayo de... ya. Ahora el siguiente ensayo del que les voy a hablar es el ensayo de abrasión. Es un ensayo importante, empleado como índice general de su calidad, como índice general de la calidad de las propiedades mecánicas de los agregados, la resistencia al desgaste de la abrasión y la resistencia al rayado del agregado. Para determinar la resistencia al desgaste de los agregados se emplea el ensayo de la máquina de Los Ángeles, de acuerdo a la norma ASTM C31. Este ensayo combina las acciones de abrasión e impacto en un tambor rotativo de acero que contiene un número específico de esferas. Mientras el tambor rota, una placa eleva la muestra y las esferas de acero, transportándolas hasta soltarlas desde la parte opuesta del tambor, creando un efecto de trituración por impacto. Después de transcurrido el número de revoluciones preestablecidos, el contenido es removido del tambor y la porción de agregado es tamizada para medir el desgaste como el porcentaje de peso perdido. El agregado grueso, este ensayo es para agregados gruesos. El agregado grueso puede ser de canto rodado, que son los que se encuentran en los ríos, o puede ser agregado triturado, que se extrae de bancos y se mete a una máquina trituradora. Y ambos tipos de agregados pueden ser usados para este ensayo. Y ambos tienen que cumplir las normas ASTM 131. El agregado grueso ensayado a desgaste no deberá mostrar una pérdida mayor al 50% de su peso. Si fuera el caso, podrá usarse siempre y cuando produzca resistencias satisfactorias en el concreto de proporciones seleccionadas. Este método cubre el procedimiento para ensayos de agregados gruesos menores a 1,5 pulgadas hasta el tamiz número 4.
hasta el tamiz número 3 y 3/8, para determinar su resistencia al desgaste de la máquina. Siguiente, por favor. El aparato que se usa en este ensayo es el que se puede apreciar en la imagen. Este es el aparato del ensayo de Los Ángeles. Esta máquina consiste en un cilindro cerrado en ambos extremos de un diámetro de 28 pulgadas a lo largo y a lo largo interior de 20 pulgadas. El cilindro será montado en ejes acoplados a los extremos del cilindro, pero sin atravesarlo, y será montado de manera que pueda girar estando su eje en posición horizontal. El cilindro será provisto de una abertura para poder introducir la muestra de ensayo. La abertura debe cerrarse para evitar que salga el polvo, lo que se logra con una tapadera hermética. A lo largo de una línea de la superficie interior del cilindro se colocará una placa o paleta de acero removible, proyectada radialmente hacia el centro del cilindro de 3,5 pulgadas y extendida a todo lo largo del mismo. Las caras abrasivas consistirán en esferas de acero de diámetro aproximado de 46,8 milímetros y cada una con un peso entre 390 a 445 gramos. Todos estos parámetros están reglamentados según la norma ASTM-C 131. El siguiente, por favor. Ya, la muestra de ensayo. La muestra de ensayo consistirá en agregado que ha sido secado al horno a temperatura de 105 a 110 grados centígrados para obtener un peso constante. O sea, tiene que ser peso seco. La graduación utilizada será aquella que cumpla con el porcentaje retenido en la muestra cuarteada y homogeneizada. El procedimiento. El procedimiento es el siguiente. Se encuentra la granulometría con una cantidad representativa para obtener los porcentajes y cantidades retenidas. Así se identifica el tipo de abrasión. De acuerdo a la cantidad de material por graduación se clasifica el tipo de desgaste según la siguiente tabla. Y por último, la diferencia entre el peso original y el peso final de la muestra de ensayo se expresará en forma de porcentaje del peso inicial de la muestra de ensayo. Este valor será expresado como porcentaje de desgaste. Y esos serían el ensayo de granulometría y el ensayo de Los Ángeles. Ahora mis compañeros continuarán con la exposición. Continuando con la exposición, tenemos el siguientes ensayos que sería la densidad total o peso unitario volumétrico. En este caso hacemos referencia a este ensayo porque tenemos que verificar, observar los materiales en estado natural en el cual vamos a verter sin el uso de otros métodos o adiciones de que sea el compactado o el vibrado que vamos a usar para ver la relación que existiría entre uno y el otro. El peso unitario o densidad total, como es el resultado de dividir la masa del agregado seco sin compactar y con compactado final. Esto incluyendo para eliminar las superficies o los espacios vacíos que se generan tanto en el material grueso como con el agregado fino. Pues, esto de acuerdo a nuestras nomenclaturas podemos usarles en libras, vuelve atrás, en libras pie cúbicos o en kilogramos metro cúbicos, de acuerdo a la norma que usaríamos, ¿no? Que sería la ACTM o la norma boliviana. Ahora, los resultados obtenidos son necesarios para hacer la mezcla del concreto hidráulico. Siguiente. Los procedimientos para llevar a cabo este ensayo consisten en que tenemos que utilizar un cilindro o un material o molde, como diríamos, de metal. Esto para evitar de que se desparrame o se expanda los materiales, puesto que son
materiales con más resistencia y más duros, ¿no? Uno de lo que tenemos que tener en cuenta es para ver la capacidad del medidor, que está esto de acuerdo al tamaño nominal del agregado. Como podemos ver en las planillas, tenemos en la tabla 1, que es la capacidad del medidor o del molde, que de acuerdo al tamaño máximo que tenemos del agregado o tamaño nominal, vamos a necesitar la capacidad o el volumen de cada uno del cilindro o del molde, para después utilizarlo como requisito, como está en la tabla 2, para el espesor, o sea, el que tiene que tener el molde antes de ser utilizado. Siguiente. Como primera parte, como todos sabemos, tenemos que hacer la calibración del molde. Como en este caso tenemos uno, que es el molde que a utilizar, hay que verterlo de agua. Como tenemos ahí la ecuación 1, el peso volumétrico del agua en función de la temperatura. Esto para definir, ¿no?, la densidad que va a tener el agua para sacar correspondientemente el volumen en sí que tenemos el molde. Como podemos ver, tenemos lo que necesitaríamos sería la masa determinada, el peso de la masa del agua determinada, que eso sacaríamos con temperatura, que tenemos una tabla, la tabla 3, en relación a la temperatura tanto en Fahrenheit o en grados centígrados, Celsius. También al extraer, ¿no?, el peso volumétrico del agua, vamos a tener en relación a la tabla para calcular en sí el volumen del molde para usar y lo que va a necesitar posteriormente para calcular los pesos unitarios. Siguiente. Este método, después de calibrar, ¿no?, los moldes a utilizar tanto para arena o para el agregado grueso, la grava, tenemos que tener un porcentaje, ¿no?, del volumen que tengamos del molde, un 25 o el doble del volumen total, como está referido ahí en la planilla. O sea, tiene que ser 125 veces más, o sea, el volumen. Luego necesitaríamos agua para hacer la calibración, franelas en caso de que, para eliminar las impurezas o la arcilla o limos que se quedan a veces cuando estemos usando los moldes. Otro equipo estaríamos usando la balanza o báscula de precisión con 1%, con cargas. Esto es de acuerdo al material que vamos a usar. Mayormente teníamos que usar unas balanzas o básculas en sí, que tengan unas cargas grandes, de mayor a 10 kilos, porque a veces vamos a necesitar pesos mayores, de acuerdo como hemos visto en la tabla 1 y 2, que de acuerdo al volumen o al agregado del material, vamos a usar los volúmenes. Vamos a necesitar una varilla compactadora o lisa, que es un material redondeado de acero de 5 octavos de diámetro y con una longitud de 24 pulgadas, que sería el largo, con una punta semiesférica. Necesitaríamos un recipiente volumétrico, en el cual ya les mencionaba hace rato, una pala o cucharón para verter el material a los moldes. Un termómetro que es utilizado para la calibración también. Ahora, vamos a necesitar también placas de vidrio referidas con espesor a 1/4 más del diámetro del molde, calibración y suministros de agua. Esos mayormente son para hacer la calibración del molde nomás. Siguiente. Ya. Ahora, el procedimiento que tiene que llevarse a cabo es uno, para determinar la capacidad del molde, como ya le había mencionado más antes, es en función a los tamaños máximos nominales que hemos visto en la tabla 1. Eso de acuerdo al volumen mínimo del molde que se debe utilizar. La preparación de la muestra en agregados, sí, ese sería el siguiente. La muestra
como ya le mencioné, tiene que ser del 120 a 200, al 200% de la cantidad. Ahora, tenemos que tener mucho en cuenta que los agregados máximo nominal o igual a, no debe ser igual, mayor a un medio máximamente. Esto para evitar, que se llama, como va a tener una caída en la que se va a vertir en el molde, entonces puede ser que se originen las roturas o los friccionamientos entre las partículas, ya sea del agregado fino o del agregado grueso. Ya la calibración del tercer punto sería la calibración del molde. Como ya hemos visto, es determinar el peso del molde seco solo. O sea, para eso hemos mencionado la franela, para limpiarle las impurezas, que esté seco y que no tenga nada el molde, para así tener el peso en sí del molde antes. Luego tenemos que cada molde tenemos que tener por lo menos 3 moldes para cada una de las muestras, ya sea para el agregado grueso o para el agregado fino. Esto hay que llenarlos de acuerdo a lo que vamos a hacer referencia en los pasos siguientes. Hay que secar, hay que limpiar, hay que quitar todas las impurezas o así los limos que se hayan quedado trinados en las paredes del cilindro o del molde. Siguiente. Ya. Aquí tenemos referencia a uno de los, para hacer uno de los métodos, porque existen, se le hace el método en seco con vibrado y sin vibrado, o sacudido, como se dice. Aquí tenemos la determinación del peso volumétrico suelto, o sea, solamente es verter el material sin hacerle ninguna vibración o hacerle los golpes con la varilla prismática. Solamente es tener el peso, medir el peso del molde sin el contenido, luego verter el contenido, pero eso se hace a una altura de 2 pulgadas de caída para evitar que se desparrame o se distorsione o que no caiga bien, se acomode, ¿no?, las partículas. Como podemos ver en la primera imagen, ahí es como se realiza el peso del molde completamente. En las siguientes imágenes vemos cómo se vierte. Ahora, el vertido de estos materiales son en relación de la cuarta parte, luego las 3/4 y así. O sea, dividir el molde en 3 secciones. Y luego ya con la parte final hay que solamente, como utilizamos un enrasador, hay que colocar que esté al nivel de la parte de arriba nada más. Siguiente. Ya. Luego de eso tenemos que determinar el peso del molde más el agregado para tener el peso total con el agregado sin usar ningún tipo de vibraciones o el compactado manual, ¿no? Ahora, luego de determinar el peso, tenemos unas ecuaciones que posteriormente lo van a ver y las respectivas desviaciones que tenemos que tener, que no excedan los 14 kilogramos metros cúbicos. Ahora, de ahí vamos a tener también calcular el peso volumétrico en suelto. Ahora, el otro paso sería para determinar el peso volumétrico, pero menor o igual a 1 pulgada. A veces cuando existen otros tipos de agregados, materiales gruesos, cuando son menores, porque mayormente de acuerdo al tipo de hormigonado que vamos a hacer, vamos a tener también la referencia al tipo del agregado, ¿no?, al tamaño máximo que se requiere, porque no para todas para todos los vertidos o para cualquier estructura se puede hacer la misma cantidad de agregado o los mismos especificaciones que nos mandan. Siguiente. Como podemos ver, tanto en la imagen como ya le he repitiendo, es el mismo procedimiento. La única diferencia es que cuando utiliza el varillado o el compactado, se
se hace con 25 golpes uniformemente. Eso quiere decir que tiene que hacerse, evitar, ¿no?, de golpear la parte de las placas o del cilindro a los contornos. Eso mayormente se le hace en el medio o si no a los costados, pero no así a golpear, ¿no?, el molde mismo con la varilla. 25 golpes a cada una de las capas. Por eso se le hacía referencia a hasta 3 capas mínimamente. El siguiente. Como ya hemos visto ya, el final de cada uno, ya sea compactado o suelto, el material se tiene que hacer el peso correspondiente. Ahora uno tiene que tener mucho en cuenta en el agregado grueso, puesto que el agregado grueso, como no son partículas muy menores a los 5 milímetros mínimamente, entonces tenemos que hacer la compensación cuando estemos enrasando, porque no vamos a quedar, no tiene que quedar muy sobreexpuesto o muy enunciado esa parte. Como podemos ver en la imagen, puede ser que haya habido unas partículas que estén huecas, han sacado unas piedras, pero evitar esas partes para hacer la compensación, porque no tiene que estar casi todo lleno, puesto que las partículas del agregado grueso, entonces, no se acomodan bien. Y para hacer el vibrado, entonces, cuando hacemos el compactado ya en este caso, podemos hacer que se deteriore o se desgaste, ¿no?, el material grueso y se ocasione el fisuramiento o el agrietamiento de algunas partículas, porque no todas las partículas de los agregados gruesos son de la misma composición, eso de acuerdo a su composición química. Siguiente. Ya aquí tenemos el peso volumétrico mayores a 1 pulgada, igual a 5. Eso ya son en caso de zapatas o para muros de contención. Porque aquí dependeríamos de otro tipo de materiales. Por eso en las primeras tablas o planillas que les he mostrado, existe el tamaño máximo nominal. De acuerdo a eso vamos a necesitar el tipo de molde, pero ahora el método, el procedimiento es, hasta cierta parte es el mismo, exceptuando ya en el paso C que dice se llena el recipiente 3 veces, pero puesto en el molde a una altura alrededor de 2, dejando caer 50 veces el recipiente. O sea, ese es el método para que se acomode mayormente, puesto que estas son unas partículas más grandes, no son muy uniformes como las anteriores. Ahora, los siguientes pasos son los mismos para todos. Hay que hacerlas en 3 capas, hay que hacerlos con 25 golpes, enrasarlos, pesarlos, y es el mismo tanto para en suelto como en compactado. Siguiente. Ahora, otro de los métodos que tenemos como muy en cuenta es el ensayo de consistencia o el método de cono de Abraham. Como ya hemos visto las anteriores, necesitamos ahora el famoso cono de Abraham, que es el instrumento metálico que se utiliza para los ensayos, para realizarse en su estado fresco, para medir la consistencia tanto fluida, plástica del hormigón fresco. Eso cuando se hace las dosificaciones. Ahora, ¿cuál es el material o instrumento? Es un material tronco cónico de chapa de 30 centímetros de altura, 20 centímetros de diámetro inferior o el lado mayor y 10 centímetros en el lado menor o superior, de acuerdo a cómo estemos poniéndole. Ahora, necesitaríamos una varilla de acero liso, esto para el caso del enrasado, de 16 milímetros de diámetro y 60 centímetros de longitud, redondeada y prismática. Este enlazador o varillas se va a utilizar con dos maneras, para enlazar el material vertido en el cono y a la misma vez para hacer el punzonamiento o el compactado y acomodo de las partículas granulares, ya después de hacer la dosificación. También después vamos a tener una
regla graduada que permitirá apreciar, ¿no? El asentamiento del hormigón una vez que se le saca el cono y para medir la consistencia. Siguiente. Ya, ahora el procedimiento. Uno de los procedimientos del uso del cono de armas es colocar el llenado, el apisonado y así sucesivamente. Primero comenzamos con el llenado. Se coloca el molde, ¿no? De manera invertida, o sea, como se mostraba en las imágenes anteriores, la base menor en la parte de abajo y la base mayor en la parte de abajo y la base menor en la parte de arriba. Este cono tiene que estar limpio, humedecido. No tiene que estar usarse ningún tipo de aceite o algo que se pueda deslizar. Tiene que estar seco, limpio y nada de polvo para evitar que se modifique, ¿no? Una vez cuando se saque el cono. Ahora, se llena el molde, ¿no? En 3 capas. La primera capa se le dan 25 golpes con la varilla. La segunda, otros 25 golpes. Y la tercera se da 15 golpes. Esto para evitar que se despasame o que se salga al exterior. La capa inferior se llena aproximadamente la 1/4 parte del volumen total. Medirá hasta aproximadamente 2/3 del volumen total del cono. Ahora es importante recalcar que no se debe llenar por alturas, sino por volúmenes. Eso es uno de los errores creo que hemos cometido la mayoría, ¿no? En el laboratorio de tecnología del hormigón, que hemos dividido la altura del total del cono en 3 partes. Pero en sí, la función en sí tenía que ser, es el volumen dividir el volumen en 3/4 partes. Ahora, el segundo paso es el apisonamiento. Ahora, el apisonado es colocar, verter el material en los primeros golpes con la varilla, ligeramente inclinada. O sea, no meterlo directamente como si fuera vertical, porque tenemos que hacer el acomodo de las partículas en toda su superficie o en todo el perímetro, como se diría. En cada una de las partes que se ha dividido el cono. Ahora, durante el apisonado, en la última capa se debe mantener permanentemente un exceso del hormigón sobre el borde superior del molde, puesto que los golpes de la varilla normalizada produciría una disminución del volumen. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vayamos haciendo la última capa, entonces no tenemos que dejar de que no esté esa pequeña excedencia en la parte de arriba, porque tenemos que calcular esos 15 golpes en la última capa para que no se contraiga mucho y ya una vez enlazado ahí recién, porque si hacemos 10 golpes y ya se ha vertido todito en la última capa, entonces eso ya estaremos cometiendo un error, porque luego vamos a tener que volver a colocar y pues es lo que tenemos que evitar una vez realizando el apisonado. Ahora, para determinar el llenado, tenemos que hacer, el tiempo es de 5 minutos mayormente, de 2.5 minutos yo llevaría todito esto. 2.5 a 3 minutos, de acuerdo al tipo o a la dosificación que hayamos tenido, ¿no? Siguiente. Ahora, las mediciones de asentamientos. Ese es uno de los últimos puntos ya más importantes. Una vez levantado el molde, o sea, se ve cómo el asentamiento o cómo automáticamente el hormigón que ha sido vertido en el cono se comienza a desparramar o a expandir de acuerdo a la relación o a la dosificación que hayamos tenido. Aproximadamente tenemos 5 milímetros de inicial del eje central. Ahora, tenemos unas tolerancias de hasta 2 centímetros respecto de cada uno. Esto va de acuerdo a cada una de las normas. Como podemos ver, tenemos diferentes tipos de asentamientos o consistencias
del hormigón, ya sea seca, plástica, blanda, fluida o líquida. Como podemos ver en la pantalla, tenemos una tolerancia de entre cada una de los tipos de consistencias de 2 centímetros. Si tenemos una consistencia seca, tenemos de 0 a 2 centímetros, o sea que no se va a desparramar casi nada. Y la última, que sería una consistencia líquida o fluida, que sería de 14 a 22 centímetros, o sea que tendría un asentamiento o un desparramiento alto en condición a lo que hemos colocado al principio. Como podemos ver en la imagen, la metodología de determinar la consistencia, tenemos que, cada uno de los pasos que he mencionado anteriormente, es llevar el material a donde está, o como pueden ver en obra directamente. Luego colocar el cono de Abrams, de parte invertida. Ahora, eso tenemos que tener mucho cuidado, que el que va a hacer la operación ese tiene que estar quieto, o sea, no tiene que moverse porque no tiene que haber alguna alteración que pueda mover o hacer que se vibre algo el molde. Por eso ahí se ve que tiene dos manijas en la parte de abajo, en el cual el que va a hacer la operación o el que va a estar ahí puesto tiene que pisarlo para que no se mueva o que no se quiera salir directamente al estar haciendo el compactado. En la siguiente imagen pueden ver cómo se va haciendo con la varilla, ¿no? En el molde a las 3/4 partes del volumen total. En cada uno de los pasos, en la primera, segunda y tercera capa. Y al final se hace el enlazado. Una vez que se hace el enlazado, se le vierte el cono, se lo saca y se lo vierte en la manera invertida como está en el último paso, y ahí se coloca la regla o varilla para medir a esa altura cuánto se ha asentado el hormigón que hemos utilizado. Siguiente. Y ahora, como tenemos otra, según la norma boliviana UN 7103, tenemos, estas son los asentamientos que deben tener para nuestros casos, que tenemos solamente la seca, plástica o blanda fluida. No son las mismas que las anteriores, como podemos ver. Solo exceptuando la primera, que es seca, de 0 a 2, pero la otra ya no tiene una tolerancia de a 2. Tendría una tolerancia entre la seca y la plástica de +1, lo mismo que sería entre la blanda. En cambio, en la otra sería una tolerancia de +2. Ahora, este ensayo hay que tener mucho en observación, que este ensayo se aplica cuando el agregado grueso del hormigón tiene un tamaño máximo nominal no mayor a 50 milímetros. Esos son, hay que tener algunas consideraciones, puesto que tiene 10 centímetros la parte superior para hacer el cono. Pues para hacer ya con algunos agregados más gruesos, entonces no va a complicar, ¿no?, verter el material al cono, y aparte del acomodo de las partículas con el apisonado o con la varilla esa. Ahora, se adapta especialmente para hormigones plásticos con valores de asentamiento de entre 2 a 16. Ahora, si hacemos para estados, para un seco, como podemos ver, no entraría en el rango, porque si el seco no va a evitar, no va a dar mayor trabajo, y a la misma vez el compactado va a ser mucho más tedioso, ¿no?, para nosotros. Por eso mayormente hay que ver de acuerdo al tipo de estructura que se va a realizar y dónde se va a verter el agregado. Y como también tenemos que ver, tomar en cuenta, ¿no?, como si va a ser el llenado en un armado, entonces tenemos que ver también eso, las separaciones de las armaduras para determinar también el tipo del agregado o el tamaño máximo nominal del agregado. No va a tener que meter un agregado de 300 milímetros tamaño máximo nominal, siendo que la separación va a ser de 20 milímetros, o sea, eso ya no, ni siquiera va a entrar la partícula, ¿no? O sea, esas cosas hay que tener en cuenta una vez cuando esté invertirse en caso de hormigones armados. Eso sería todo acerca de estos dos métodos. Va a continuar a mi compañero.
Bueno, continuando con la exposición, les voy a explicar un poco del contenido total de agua del área por secado, según la ACTM. Perdón al compañero que está hablando. Nos hemos pasado de tiempo. Por respeto a los compañeros, vamos a continuar la siguiente clase con ¿cuántos ensayos más tiene para explicar este grupo? Cuatro o 5 más son, parece, ingeniero. Ya, entonces. 4 ensayos parece. Ya, vamos a continuar en la siguiente clase, porque por respeto, tal vez otros compañeros tienen clases y ese también es mi caso. Yo tengo clases a las 7, entonces ya nos hemos utilizado 20 minutos más de lo normal. Vamos a dejarlo acá. Todos los estudiantes hasta donde han explicado sus compañeros, todos tienen la obligación de tener una pregunta lista para la siguiente clase. ¿Ya? Les agradezco a los que están exponiendo, está bien, solo que está muy ampuloso la explicación, entonces nos va a quitar más tiempo en la siguiente clase. Vamos a continuar en la siguiente clase para acabar toda su exposición como estaba prevista y vamos a entrar a preguntas. Sí, les agradezco. Es que este método, este material del hormigón es más amplio, por eso son varios métodos que hemos encontrado. Sí, no, está bien, yo no estoy observando, sino que tal vez deberíamos darle más tiempo o solamente dedicar toda una clase, pero tenemos varios grupos que tienen que exponer. Pero no hay problema, o sea, lo vamos a terminar la siguiente clase. ¿Ya? Les agradezco a todos su presencia y nos volvemos a encontrar la siguiente clase. Dígame. Disculpe, ¿lo subo este PDF o terminando la disertación recién? Terminándolo va a subir. Bueno, ¿Ya? Hasta luego a todos. Hasta luego.